En Gaza el sufrimiento no cesa. Miles de pacientes siguen atrapados sin acceso a tratamientos vitales, mientras los hospitales permanecen en ruinas y la ayuda humanitaria sigue restringida. Médicos Sin Fronteras urge a una acción inmediata y precisamente para hablar sobre este tema saludamos con mucho gusto a Joan Tubau, quien es jefe de misión de Médicos Sin Fronteras desde Jerusalén. Gracias por la comunicación y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Díganos, por favor, cuál es hoy la situación que han podido observar en la Franja de Gaza cuando hablan de un sistema sanitario en ruinas. Bueno, evidentemente en los últimos días han parado los bombardeos y eso la población lo agradece, eso trae un alivio después de 2 años incesantes de bombardeos, pero es evidente que la población de Gaza vive en su mayor parte desplazada. Se calcula que el 90% de los edificios de la Franja de Gaza están destruidos y por lo tanto su población vive a la intemperie, en tiendas de campaña, mientras se acerca el invierno, un invierno frío, aunque sea el del Oriente Próximo, y una población que no tiene acceso a los servicios de salud porque en gran parte los hospitales están o colapsados o funcionando a muy bajo rendimiento y donde estas condiciones de vida hacen que empiecen a aparecer de manera preocupante las infecciones respiratorias agudas, que van a evolucionar una buena parte de ellas en neumonías y que van a tener que ser referidas a hospitales que están funcionando a un nivel bajo, entre otras cosas, porque a pesar de que haya mejorado la situación en relación a hace unos días, el ingreso de ayuda a la Franja de Gaza continúa siendo insuficiente. Dicho esto, Médicos Sin Fronteras hace un llamado para que se permita la salida de las personas que urgen tener tratamiento médico. ¿Cuáles considera usted desde el terreno que son los principales obstáculos que están impidiendo que las evacuaciones se lleven a cabo y que además sean más rápidas? Bueno, el obstáculo básicamente son la burocracia, tanto en este caso del Estado de Israel, que tiene el control de las entradas y salida de personas y de materiales, y también, ¿por qué no?, de los países que podrían acoger a estas personas que requieren tratamientos médicos que a día de hoy no pueden obtener en la Franja de Gaza. Como digo, los hospitales funcionan a un nivel bajo y son personas que o sufren en una gran parte de ellos heridas de guerra muy complicadas o son personas que tienen patologías graves como puedan ser tratamientos del cáncer. Los obstáculos son la burocracia y la voluntad política tanto de Israel de abrir las puertas como de países que puedan acoger a estas personas para recibir atención de salud en países donde tienen sistemas de salud que pueden hacerlo sin demasiada dificultad. De lograrse la evacuación y después el tratamiento en otros territorios de pacientes gazatíes, de pacientes palestinos, ustedes insisten y han puesto principal énfasis en la importancia de asegurar el retorno de estos pacientes si así lo desean. ¿Por qué es tan importante y por qué el énfasis? Bueno, es importante porque obviamente son personas que van a salir de la franja, esperamos que puedan salir de la franja para recibir ayuda médica, no para desplazarse o no para verse, pues sí, desplazado de su lugar de origen o de sus casas. Por lo tanto, no debemos confundir el desplazarse para una atención médica especializada al hecho de convertirse en un refugiado que no puede volver a su lugar de origen. Hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Esto sobre todo hablando pues, de evacuaciones o más bien de desplazamiento forzoso o forzado desde el inicio de la ofensiva israelí. Como bien dice, las personas no quieren dejar sus hogares atrás, se han resistido pese a las advertencias de bombardeos y pese a ya la devastación de la Franja de Gaza. Dicho esto, además de lo anterior, ¿qué tipo de apoyo desde Médicos Sin Fronteras ustedes urgen que es necesario para poder evitar más muertes en el ya devastado enclave palestino? Básicamente, perdón, son 2 cosas fundamentales. Tiene que haber agua, alimentación y refugio para todas las personas que lo necesitan. Por lo tanto, hay que abrir las fronteras a la entrada de alimentos y además alimentos de calidad, no solo harina para hacer pan o tortitas, sino alimentos de calidad. Tiene que haber agua para toda la población. Hace un par o 3 de días calculábamos, probablemente no ha cambiado mucho, que en la ciudad de Gaza, donde ya vuelve a haber aproximadamente unas 600.000 personas, sabiendo el agua que repartimos, hay 3 litros por persona y día. Esa cantidad de agua tiene que multiplicarse para que no empiecen a surgir enfermedades diarreicas y otras. Y como decimos, va a llegar el invierno y las personas necesitan refugio
porque sus casas van a estar destruidas. Y finalmente, reforzar y reconstruir el sistema de salud, por lo menos para que sea capaz de dar respuesta a las situaciones más críticas de salud. Y para que eso pase, entre otras cosas, hay que poder permitir la entrada de materiales médicos, de medicamentos, pero también de insumos que son fundamentales para que funcione un hospital, como por ejemplo la gasolina que hace funcionar los generadores, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar de manera inmediata para abordar las necesidades inmediatas y urgentes de la población. Ya llegará la reconstrucción o la rehabilitación. Ahora las necesidades son agudas y deben focalizarse en salvar vidas. Permítame regresar al punto de la destrucción total casi de los hospitales en la Franja de Gaza o de los centros médicos, porque junto con ellos han muerto o han asesinado a cientos, por no decir miles de médicos. ¿Cuál es la situación, la falta de médicos en el terreno? Bueno, evidentemente, desgraciadamente, el personal sanitario ha sido otra de las víctimas de esta guerra, de estos bombardeos. En nuestro caso, 15 compañeros han perdido la vida en estos 2 años de guerra, y obviamente son personas que a día de hoy sentimos su falta, no solo humanamente, sino como personas que puedan aportar a la reconstrucción del sistema de salud. Dicho esto, en Gaza hay médicos y enfermeros y enfermeras, personal sanitario muy dispuestos a trabajar para que su población tenga acceso a la salud. Obviamente es una preocupación importante el personal sanitario, pero a día de hoy es más crítico que los hospitales cuenten con el material necesario para funcionar y funcionar debidamente. Así es, son médicos además que trabajan sin suficientes insumos, pero también en condiciones personalmente muy duras, ¿no? Porque no comen, porque no duermen, porque han sufrido pérdidas. Por otra parte, ustedes detallan en Médicos Sin Fronteras que Egipto y Emiratos Árabes Unidos han sido los principales receptores de los pacientes que salen de la Franja de Gaza. ¿Son suficientes o han sido suficientes estos receptores o llaman a otros países a que se unan también a la recepción de pacientes gazatíes? A pesar del esfuerzo de esos dos países que usted menciona y que hay que reconocérselo, no es suficiente. Una vez más, los cálculos a día de hoy es que aproximadamente de manera inmediata y urgente 15.000 personas requieren asistencia sanitaria que solo podrán obtener fuera de la franja. Por lo tanto, hay que pedirle esfuerzos similares a países y estados que tienen condiciones similares o incluso superiores, capacidades superiores, para recibir pacientes y darles el tratamiento necesario. Sin ir más lejos, la Unión Europea o Estados Unidos o Canadá, por ejemplo. Joan, usted hablaba de 15 compañeros suyos de Médicos Sin Fronteras que han perdido la vida en la Franja de Gaza. ¿En qué condiciones murieron? Y de alguna manera entender si realmente hay garantías para que ellos no sigan muriendo, porque sabemos que son personal médico que está debidamente identificado y sin embargo han sido blanco o víctimas de esta ofensiva. Bueno, evidentemente ahora las circunstancias son diferentes con la interrupción de los bombardeos, o por lo menos de los bombardeos masivos, pero bueno, estos compañeros son compañeros que han perdido la vida, pues como lo han perdido miles y miles y miles de gazatíes, simplemente yendo a sus casas, yendo a trabajar, yendo y viniendo, o simplemente estando en su tienda de campaña con sus familias. Los dos últimos compañeros en particular, no hace más de 3 semanas, eran compañeros que trabajaban con nosotros en la ciudad de Gaza, que en el momento de la ofensiva israelí de hace aproximadamente un mes, el ejército israelí les empujó a abandonar la ciudad de Gaza y desplazarse al sur, porque ahí, al centro de la franja, porque ahí les ofrecía unas condiciones de seguridad mucho mejores, y fue justamente ahí donde perdieron la vida, en una parada de autobús, debidamente identificados como trabajadores de Médicos Sin Fronteras, compañeros de Médicos Sin Fronteras, que estaban esperando el autobús para ir al hospital a trabajar, y que, como a otras 4 o 5 personas en esa parada de autobús, un bombardeo del ejército israelí se les llevó la vida por delante. Impactan todas las imágenes que salen desde la Franja de Gaza desde hace más de 2 años de ofensiva israelí. Sin embargo, quisiera que finalmente nos hablara de las condiciones en las que viven o están o permanecen los niños mutilados, heridos, los niños desnutridos. Denos, por favor, una fotografía más de esta desgracia. Bueno, casi siempre los niños siempre son el eslabón más débil de la cadena en
una situación de violencia como la que hemos vivido en los 2 años de Gaza. Bueno, pues son 2 niños que además de ser víctimas de la guerra, muchos de ellos, y de haber perdido la vida o de estar mutilados, de tener a día de hoy heridas que por la falta de condición de higiene o de los lugares donde viven, en tiendas de campaña, esas heridas se están infectando y de nuevo vuelven a poner en peligro su vida. Pero además de eso, pues son niños que han perdido a sus padres, son niños huérfanos, o son niños que hace 2 años que no juegan, o hace 2 años que tienen miedo o que no van a la escuela. Como casi siempre en la mayoría de las guerras, desgraciadamente, el eslabón más débil.